¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una clase más de Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús. Vamos con una clase más en este día, pero ¿qué les parece si oramos primero? Cerramos nuestros ojitos y le pedimos a Dios que nos guíe en este día. Señor Jesús, cuántas gracias te damos porque nos permites estar nuevamente en este día. Gracias por la vida que nos concedes y te pedimos, Señor, te pido que seas tú el que hable en esta clase a todos nosotros, a quienes están en casa, las niñas, los niños, papá, mamá, toda la familia, y gracias, me pongo en tus manos y te doy gracias y te lo pido en Cristo Jesús, amén. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra clase de hoy y bueno, les voy a presentar lo primero a ver qué se les ocurre para ir entrando en nuestra clase. Y veamos, nada más, ¿qué figura se les imagina que es? Y tenemos también esta otra. Ahí las ven, parece un 1, ¿verdad? Pero veamos si lo acomodamos de esta manera. ¿Qué imaginan que pueda ser? Bueno, puede ser esta una hélice de un helicóptero. Lo colocamos aquí. ¿Se imaginan qué es ya? Y esta, si la ponemos junto con la otra, ¿qué puede ser? ¿Ya lo tienen? Es una llave y un vaso. Bueno, nosotros necesitamos agua para vivir. Pero además de eso, nosotros la podemos obtener o la sacamos de una llave. La tenemos de un garrafón. Pero se imaginan si no tuviéramos un agua o además de la llave de manera directa que se saque el agua que necesitamos para muchas cosas, para tomar, y además si no tenemos un garrafón, ¿qué imaginan que es esto? ¿De dónde también puede venir el agua? ¿Ya lo tienen? ¿Se imaginan qué es eso? ¿Lo ven ahí? Sería también sacarlo de un pozo. Nuestra clase de hoy tiene que ver con la mujer en el pozo. Esta es nuestra clase de hoy y tiene que ver con la historia de Jesús que pasaba por la tierra de Samaria, en este caso por el pueblo de Sicar que está en la región de Samaria. Bueno, iba caminando Jesús. Samaria es un lugar y los pobladores de ese lugar de Samaria, los samaritanos, no se llevaban, o los judíos no les gustaban o no les caían bien los samaritanos. Pero Jesús es alguien que ama a todos y Jesús los amaba como ama a todas las personas de esta tierra. Bueno, pues iba caminando Jesús y se detuvo en Samaria porque dice la escritura, y vayamos a nuestra escritura. Esta historia está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Del capítulo 4 en adelante, del versículo 4 en adelante podemos ver esta historia. Bueno, dice la escritura que le era necesario pasar por ahí
cuando quizá todos los judíos, como no se llevaban bien con los samaritanos, pues quizá evadían pasar por ahí. Bueno, dice la escritura que se detuvo ahí, y mientras los discípulos, pasó con ellos, los discípulos iban a comprar camino, él se detuvo en el pozo de Jacob. Pero sucede que mientras él se quedó ahí, sus discípulos iban a comprar comida, venía una mujer samaritana al pozo de Jacob, donde estaba Jesús, mientras sus discípulos iban a comprar comida. Se detuvo y ella iba al pozo de Jacob. Veamos qué nos dice la escritura. En el versículo 6 dice que era como la hora sexta, era ya tarde, cuando el sol estaba o ya calentaba mucho. ¿Y qué provoca? Da mucha sed. Bueno, cuando tenemos nosotros sed, ¿se imaginan? Necesitamos agua y a lo mejor queremos distinta agua. Bueno, ¿qué pasa si queremos tomar, para calmar nuestra sed, agua de Jamaica? Necesitamos. Pero ¿qué pasa si queremos agua de limón? Necesitamos unos limones. O agua de naranja. Necesitamos una naranja. Pero ¿qué sucede? A veces nuestra sed no la saciamos con toda tomando esta agua, y necesitamos también, a veces queremos solamente agua simple, como la que encontramos, la que sale de manera directa o la que obtenemos del pozo de Jacob. Pero vamos a lo que continúa la historia. Dice el versículo 7 del capítulo 4: y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. En el versículo 9 contesta la mujer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Imagínense, a lo mejor, ¿se imaginan ustedes qué se siente cuando a lo mejor no te hablas con alguien y a lo mejor prefieres pasar de largo sin saludar? A lo mejor esta mujer pensó eso, que Jesús, siendo judío, lo reconoció que era judío. Pensó que no le iba a hablar, y sin embargo Jesús, como le amó y ama a los samaritanos, amó a los samaritanos y ama a todas las personas, le habló, y ella se sorprendió desde eso y le dice: ¿cómo me pides sacar agua? En el versículo 10 Jesús le dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, no tienes de dónde sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Jesús le estaba ofreciendo de un agua diferente. Quizá ella le dice que quizá no veía que estuviera esta parte esto para sacar agua. Pero Jesús le estaba ofreciendo otra agua diferente. ¿Cómo puedes tú sacar agua? Entonces, ¿acaso eres? En el versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, de la que estaba en el pozo, o puede ser de esta, de la que tomamos, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Nosotros necesitamos agua para vivir nuestro cuerpo, de esta agua. Pero el agua que nos ofrece Jesús, que está aquí, tiene que ver con un agua que es para el alma. Cuando las personas se sienten con mucha culpa por lo que han hecho mal, se sienten con esa agua que no necesitan
no pueden ver a las personas a la cara, se sienten mal delante de Dios y necesitan de ese perdón de Dios que es a través de Jesús, de ese don en Jesús que es ese regalo para salvación. Al momento que le reciben en el corazón a Jesús, Él entra y también les perdona y cuando le piden perdón. Entonces necesitan de esa agua que Jesús es el que ofrece. Y la mujer le estaba entendiendo eso. Por eso en el verso más adelante le dice, en el verso 19, y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dijo eso? En las pláticas que tuvo Jesús, después de que ella pensó que no, ¿cómo era posible que él le hablara? Ella se interesó por él, porque sabía que él hablaba palabra de Dios, de esta palabra que es agua viva, diferente a la que ella pensó sacar para saciar y calmar su sed, sino es agua que es para lo que está dentro de nosotros, nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y ella le escuchó atentamente, entonces entendió eso, y fue cuando entonces ella le creyó a Jesús como el enviado de Dios para salvar, como el Salvador. Entonces ella sabía que podía ser algo importantísimo, y era ir con los demás samaritanos, con las demás personas con las que ella convivía, decirle que un judío, Jesús, que ella había escuchado que vendría un Salvador, les compartió a ellos que encontró o que escuchó, me parecía haber escuchado palabras de Jesús, porque le dijo todo lo que había hecho, él le dijo lo que era su vida, lo que había pasado, lo que había hecho, y ella se sintió con las palabras tan hermosas que le dijo Jesús, o que pudieron hablarle, que podía acercarse a Dios, y que como era Jesús, le recibía con amor y le mostraba amor y le recibía con amor, y ella podía sentir ese amor, y ahora podía decirle a los demás que Jesús les amaba, que Jesús les perdonaba y que podían tener una vida diferente, una vida eterna, y esa agua que bebían, o esa agua que recibían de las palabras de la Biblia o de las Escrituras, les hacía poder creer en Dios y sentirse aliviados de todo lo que podían haber hecho mal o lo que les hacía no acercarse a Dios. Entonces, estos hombres, o a quienes les habló, ahora pudieron creer en Jesús y poder creer, y corrieron a ver a Jesús para poder creer también a las palabras de esta mujer, de que habían encontrado. Entonces, nosotros podemos ser también testigos y podemos hablarles, podemos ser como esta mujer que fue a otras personas, a los suyos, a decirles que en Jesús y en la Biblia pueden encontrar aquello que puede calmar la sed del alma. La sed del alma puede ser aquellas cosas que nos afligen. Entonces nosotros podemos ser como ella al invitarles a la iglesia, al hablarles de Jesús, de que les ama, y a orar por ellos, que si se sienten mal pueden acercarse a Él y Él les va a recibir con los brazos abiertos. Esta es nuestra clase de la mujer samaritana que creyó en Jesús y les fue a hablar a otros que en Jesús pueden encontrar palabras que calmen y que les den paz a su alma. Y es lo que podemos hacer nosotros con las personas que necesitan y que a lo mejor están sufriendo en su interior, y que en su interior es por causa a lo mejor también de una enfermedad o por causa de las emociones de tristeza que puedan tener. Entonces, esta es nuestra clase de hoy, la mujer en el pozo que vio a Jesús, que pensó que no le iba a hablar y que le dio palabras de Dios de vida eterna. Así que gracias por este día, chicos, chicas, por escucharnos, por vernos. Oramos y nos despedimos. Dios, cuántas gracias te damos por esta clase. Sigue bendiciendo a los niños, a las niñas.
Cuídales mucho, Señor, así como cuida su familia y cuida su hogar. Cuídalos en todo lugar donde estén, en la escuela, en la calle, en el parque, en casa. Bendícelos en Cristo Jesús y yo te doy gracias. Amén, amén, amén. Bueno, recuerden una cosa, que nos vemos más adelante en Zoom para seguir hablando de la mujer en el pozo y de Jesús y cómo nos podemos acercar a ellos y hablar de Jesús a las demás personas. Así que nos vemos después. Dios les bendiga. Muchas gracias. Adiós.